al ser humano. Le doy la bienvenida con mucho gusto. Te saludo, Brenda Estefan. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Joé, muy buenas tardes. Un gusto. Gracias por la invitación. Igualmente, tu primera lectura de las conclusiones de la Cumbre de las Américas. Mira, pues en los grandes temas geopolíticos realmente no hay convergencia entre los liderazgos del continente. En el tema de la guerra en Ucrania y en el tema de la rivalidad entre China y Estados Unidos hay visiones muy diferentes en la región y parece que de manera pragmática Washington decidió dejar de lado estos temas geopolíticos y concentrarse en aquellos en donde podía encontrar mayor tracción. Si bien el tema migratorio no es una gran prioridad para los países del cono sur, sí lo es para prácticamente el resto del continente, que están viendo los mayores flujos que haya habido de latinoamericanos migrando que se hayan visto en décadas. Entonces, reconociendo esto, me parece Washington y sabiendo que a pesar de los miles de millones de dólares que se invierten en la seguridad fronteriza para el control fronterizo estadounidense, esto resulta ineficiente, pues han buscado un enfoque diferente y parten un poco de esta idea de nosotros vamos a poner el ejemplo, vamos a triplicar el número de asilos que damos en nuestro país. Sin embargo, sigue siendo un número realmente bajo. Estamos hablando de 20,000 latinoamericanos que serán recibidos bajo la figura de asilo en Estados Unidos, pero pensemos que simplemente en el mes de marzo de este año hubo más de 200,000 personas que fueron detenidas por la patrulla fronteriza en la frontera entre Estados Unidos y México, el número más alto en los últimos 23 años, y me parece que aunque la intención es buena, pues es insuficiente el anuncio, pero lo que busca es mandar el mensaje al resto de los países de nosotros estamos haciendo nuestra parte, necesitamos que cada uno haga la suya para admitir un mayor número de migrantes. Igual hacia un compromiso Estados Unidos, pero ¿te consideras que es un anuncio insuficiente, tomando como punto de referencia el número que se ha alcanzado hasta el momento? Pero se prevé que siga creciendo, por supuesto. Había mucha expectativa por la suspensión del título 42 que podía desatar o hacer crecer la ola migratoria. Sin duda, Joel, el tema del título 42 sigue en el limbo por las cuestiones jurídicas que han impedido que la administración Biden lo retire por completo, pero sin embargo podría suceder en cualquier momento y esto sin duda incrementaría los flujos de migrantes. Al tiempo que comenzaba esta cumbre el día lunes, comenzaba también una caravana de migrantes que salía de Tapachula, Chiapas, rumbo a Estados Unidos, conformada por decenas de miles de personas, ¿no? Bueno, entre 10 y 15,000 personas. El tema es que son flujos que no se van a detener y me parece que son insuficientes los esfuerzos, pero que hay un buen principio que es el reconocimiento de que esto no se va a detener poniendo vallas o policías en la frontera de Estados Unidos con México. Se tiene que buscar otras vías y la intención de sumar a los diferentes países en un proyecto regional, porque realmente un problema o un tema como el migratorio no puede gestionarse por un solo país. Es un reto enorme que requiere de un esfuerzo multilateral y en ese sentido, pues digamos que más allá de que lo que se presenta es insuficiente, la buena noticia es que sí hay una visión de construir una respuesta regional a un reto que requiere de la participación de los diferentes países de la región, no solamente en términos de abrir mayores posibilidades a la migración documentada, sino también que sea esta más ordenada, que proteja los derechos humanos, buscar espacios para incorporar estas personas a las sociedades a las que llegan, en fin, un sinnúmero de temas que creo deben estar en la agenda de la par del intercambio de inteligencia fundamental para entender de mejor manera cómo están funcionando estos flujos migratorios, hacia dónde van, encaminados por quién, etcétera, para poder tener pues mejores elementos para tomar decisiones. Sabemos que el cambio climático, la corrupción en algunos países, la desigualdad, la pobreza, las altas tasas de criminalidad hacen que pues ciudadanos de muchos países de la región estén migrando de manera importante.
Había mucha expectativa sobre si México y Estados Unidos iban a anunciar ya algún acuerdo con cifras, fechas, una ruta crítica para invertir recursos de Estados Unidos en países expulsores de Centroamérica a través de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro. Lo único que se menciona es Jóvenes Construyendo el Futuro en Los Ángeles, 3,000 beneficiarios. ¿Es un avance o el simple hecho de que no se hiciera el gran anuncio para Centroamérica, precisamente la omisión, es la noticia? Pues yo creo que eso se manejará en otro foro. Me parece que lo que buscó Biden es integrar a la mayor parte de los países del continente en temas que pudieran generar cierta afinidad, ¿no? El tema sanitario, el cambio climático, energía, algunos que pudieran encontrar cuestiones en común. La realidad es que la Cumbre de las Américas reúne a países que tienen disparidades importantes en términos de geografía, de economía, de visión ideológica, y pues eso hace que encontrar acuerdos comunes sea complejo, y creo que en ese sentido pues este tipo de cosas como una visión más para Centroamérica se podría dar a conocer en un espacio más subregional, subcontinental, en donde esté el Triángulo Norte de Centroamérica, cuyos jefes de Estado no estuvieron presentes en esta reunión, ninguno de los tres, y donde estuviera pues quizás México y Estados Unidos. Sería un poco paradójico que en esta reunión, en donde no estaban ni Yamatei, ni Xiomara Castro, ni el presidente López Obrador, se diera a conocer un acuerdo que involucrara a estos países. Ahora, durante la semana, el presidente López Obrador llamaba a Estados Unidos, a Canadá, por supuesto, a la integración de América, porque él decía que conforme iba la tendencia, en 30 años China iba a acaparar 70% del comercio internacional frente a lo máximo un 10% que pudiera alcanzar América. ¿Tú ves que haya un replanteamiento en la manera en la que nos organizamos económicamente en América justamente para hacerle frente al gigante chino, o vamos a seguir con estas diferencias que evidentemente Biden ponía sobre la mesa? No vamos a invitar a líderes de países antidemocráticos como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Sin duda, yo creo que la tendencia de tener una mayor influencia en el continente no va a disminuir. Es decir, Estados Unidos, a partir del atentado contra las Torres Gemelas, concentra su visión, su diplomacia en Medio Oriente. En los años más recientes lo hace en la zona del Indo-Pacífico, digamos, con el tema de la rivalidad con China, y descuida hasta cierto punto América Latina, cosa que Pekín aprovecha para crecer en influencia en el continente. Las economías de nuestro continente han ido desindustrializándose a partir de los años 90. Hoy la mayor parte de las exportaciones de América Latina tienen que ver con commodities, con materias primas, y muchas de ellas van a China. Hoy China es el mayor socio comercial de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Perú, y es el segundo mayor socio comercial del continente, y se espera, de acuerdo a diversos análisis, que para 2035 pudiera incluso rebasar Estados Unidos en la importancia del comercio en América Latina. No solamente es un tema de lo que compra China a América Latina, sino también de lo que invierte en nuestro continente. Sabemos que hoy con dinero de Pekín se construyen un estadio en El Salvador, otro en Costa Rica, una planta nuclear en Argentina, plantas hidroeléctricas en el Ecuador, en fin, un sinnúmero de proyectos que de manera bilateral trabaja Pekín con las capitales de América Latina, y que le dan hoy un peso más importante del que había tenido antes, y sin duda esto influye disminuyendo el peso específico que tiene Washington en la región, en donde me parece que hoy Estados Unidos tiene el menor peso que ha tenido en América Latina desde el fin de la Guerra Fría. Incluso algunos académicos hablan de una América Latina post-estadounidense. Ahora, en otros dos temas de la agenda internacional, aprovechando tu nivel de especialidad, el cruce de declaraciones entre Marco Rubio y el presidente López Obrador, advirtiendo, poniendo sobre la mesa indicadores de que el presidente López Obrador tendría vínculos
con el narcotráfico y la respuesta tanto del presidente López Obrador a los legisladores estadounidenses como a la referencia hacia el expresidente Felipe Calderón. ¿Qué tan grave es para las instituciones, más allá de los personajes, de los nombres Rubio, López Obrador o Calderón, para las instituciones, de legisladores a un mandatario y entre mandatarios, por supuesto? Pues mira, yo creo que las declaraciones son lamentables entre dos países que son aliados estratégicos, más allá de que haya asimetría en la relación México-Estados Unidos, es una relación interdependiente y nos necesitamos mutuamente. Pero más allá de ello, creo que es cierto que lo que dice el presidente López Obrador es comprobable, el apoyo del lobbying de las armas a la campaña de Marco Rubio, eso es algo que es público. Las aseguraciones de los legisladores estadounidenses respecto a López Obrador, pues es algo que había avisos de ello. Ciertamente el presidente ha tomado una serie de acciones que pudieran ponerlo, pues cuestionarlo en este sentido, pero no es pública la información de que lo prevé. En fin, más allá de los dimes y diretes, creo que es un tema también de política interna estadounidense, en donde claramente estos senadores de origen cubano, Marco Rubio, Menéndez y Ted Cruz, que son los tres senadores de origen cubano, están representando un electorado que claramente está en contra del régimen cubano, de la dictadura cubana, y que busca un enfoque duro en contra de estos países, un enfoque a favor del embargo, incluso de endurecer el embargo, y esto choca con la visión del presidente mexicano de alguna manera legitimar al gobierno cubano, y no solo eso, sino buscar que esté presente en este tipo de reuniones, defender la postura cubana. Y entonces claramente cuando Marco Rubio o Ted Cruz hacen estas declaraciones, le están hablando a su electorado también, y me parece que el presidente mexicano le está hablando, sí, a su base política, un poco de esta izquierda que ve a Cuba como un ícono de la izquierda latinoamericana, y también le está hablando a los líderes de estos países donde parece López Obrador ha decidido querer enarbolar pues cierto liderazgo entre este grupo de países que ideológicamente están más alineados, independientemente de que se deja de lado de parte de la presidencia mexicana, que es evidente que Nicaragua, Venezuela y Cuba son dictaduras y violan los derechos humanos de sus ciudadanos. Finalmente, las investigaciones, las nuevas evidencias sobre la toma del Capitolio, ¿dónde queda el presidente Biden? ¿Dónde queda, por supuesto, el expresidente Donald Trump? Mira, yo creo que esta información uno pensaría que va a impactar en el ánimo electoral estadounidense, y sin embargo no parece que sea el caso, aun cuando se han dado a conocer información previa sobre las investigaciones. Las tendencias no se mueven mucho. Parece que en las elecciones intermedias los demócratas tendrán una posición difícil, y bien que mal, más allá de las investigaciones, no han podido llevar a un juicio a Donald Trump y vincularlo realmente a una responsabilidad sobre lo que sucedió el 6 de enero del año pasado. Esto que realmente ha tenido un enorme daño para Estados Unidos en su visión en el mundo, porque además desde Pekín y desde Moscú se ve como un declive de la democracia estadounidense, que leen a partir de la toma del Capitolio el 6 de enero del año pasado y la caótica retirada de Afganistán en agosto también del año pasado. Entonces, este impacto que ha tenido en Estados Unidos y su visión en el mundo, la división interna, el golpe al corazón de la democracia, pues no ha podido de alguna manera ser realmente castigado al más alto nivel, sino que pues se ha encontrado con todas estas reticencias y juegos políticos que han hecho imposible pues llevarlo más adelante. Yo creo que los demócratas verán un escenario muy complicado en las intermedias, y que para el 2024 las posibilidades de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca existen. Brenda Estefan, como siempre, muchísimas gracias por este análisis tan especializado y sobre todo tan claro para nuestro auditorio aquí en Mega Noticias. Yo un gusto haber estado con ustedes, que tengan un buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana. Sabe que puede recuperar estas y otras entrevistas en nuestros próximos espacios informativos en las redes sociales, y como siempre estamos al pendiente de todas sus opiniones, sus sugerencias, sus